Buenos días chicos, ahorita me encuentro en una terminal de tren, estamos llegando a Londres, aterrizamos no hace mucho, es recién muy de mañana, por eso mi cara así de cansado, es que son las 7 de la mañana y no he descansado mucho que digamos, pero ya en poco vamos a la ciudad. Acompáñenme a recorrer este lindo lugar, tenemos un día para ver qué podemos hacer. Ya estamos con el desayuno en la panza, tenemos ahora sí más energías, ustedes verán ya en mi cara, creo que mejoró muchísimo, estoy más alegre y más motivado para comenzar a andar esta ciudad. Contarles que ahora para colombianos y peruanos desde el mes de noviembre no es más requisito pedir un visado de turismo para visitar Reino Unido en un periodo menor a 6 meses. Lo cual hace que sea mucho más fácil el ingreso, como lo es en mi caso que soy colombiano y decidí hacer escala en Londres de un día para poder conocer la ciudad. Al llegar a migración las autoridades me preguntaron lo básico, preguntas como qué deseaba hacer en Reino Unido y cuánto tiempo me quedaría fue todo lo que me tomó de tiempo en este control. Bueno, iniciamos el recorrido con la parada en esta plaza, Trafalgar Square. ¿Y por qué los traigo acá? Ya que esta es la plaza más céntrica de Londres. También tiene una particularidad, detrás mío está este monumento y lo bien curioso es este árbol de Navidad. ¿Qué tiene de curioso? Pues lo traen de Noruega, de los bosques noruegos, y esta es la razón. Por el apoyo de Reino Unido a Noruega en la Segunda Guerra Mundial y como agradecimiento desde ya hace 74 años, todos los años desde uno de los puntos más al norte del mundo, Noruega envía un pino típico para decorar esta plaza en esta fecha navideña. Cruzando mar, fronteras y kilómetros de pista, acá está brillando en las noches londinenses. Frente a ella también está la Galería Nacional, fundada con la finalidad de hacer que el arte sea más accesible a todas las clases sociales. Inaugurada en 1824, el gobierno británico compró 38 pinturas en esa época y ahora llega a contar con una colección de más de 2.300 pinturas. La entrada es totalmente gratis. Y el día de hoy que venimos está a -4 grados, está pero que pela. ¿Ya vieron la fuente? Está congeladísima. Tras mío el Palacio de Buckingham, muchos los hemos visto por la tele y el día de hoy pues lo vine a visitar, y lo interesante que también quería observar era el tan famoso cambio de guardia con estos personajes y verlos marchar. Lo puedes ver, pero no puedes ver el cambio de guardia como tal. Solo los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Hoy es día sábado, lo que significa que yo no lo voy a poder ver. No me informé tan bien y me vine a enterar aquí a puertas del palacio, pero no importa, sigamos con el recorrido. Si bien mi plan cambió un poco, disfrutar de la fachada frontal del palacio desde el portón vale la pena, y no solo es el palacio lo que se puede recorrer. Frente a ella también está el monumento a la reina Victoria, quien reinaría durante 64 años, unos 6 años menos que la posterior reina Isabel II. Súmenle también los parques y los demás puntos de interés que hay alrededor, hacen que el tiempo vuele. Puedes tomarte entre 1 hora hasta lo que desees en este lugar.
Y esto acá atrás mío es uno de los edificios religiosos más importantes de Reino Unido. Y estamos hablando de la abadía de Westminster, donde están sepultados varios monarcas y aquí mismo es donde se coronan también. Ha formado parte de las vidas de los reyes, reinas, hombres de estado, soldados, sacerdotes, héroes y villanos desde el año 960 después de Cristo. La abadía de Westminster ha sido la iglesia de coronación desde 1066 y es el lugar de sepultura de más de 3000 grandes figuras británicas. Solo puedo grabar por fuera, lo de adentro sí se los quedo debiendo, es que me pareció bastante carito la entrada, ya ahorita les pongo una foto de lo que cuesta, pero bueno, será para una próxima visita, para otro próximo video. También les hago la pregunta, si ya fueron, coméntenme, ¿vale la pena? ¿Es increíble? ¿Me recomendarían ir? Si es así, aquí abajito, que así me animan para la próxima, que me gaste también esos centavitos, que otra cosa. London, pues no sé si es así en todo Reino Unido, pero tampoco va siendo muy barato que digamos. Y muy cerca a la abadía. Uy, carajos, hace mucho ruido, viene una sirena. Uy, la policía. A toda mecha. Continuemos. Ahora sí, muy cerca a la abadía está la Cámara de los Lores. Y es que ustedes han visto estas escenas por la televisión donde hablan todo así como medio rarito. Pues esto de atrás es la Cámara de los Lores donde hablan rarito. Order! The eyes to the right! 202! The nose order! I don't know what they're paying him, Mr. Speaker. Order! Order! I haven't finished. Order! Y la función de todos estos personajes es de asesorar en momentos difíciles, dan recomendaciones y también es donde se encuentran empresarios, economistas, políticos de gran prestigio quienes prestan sus ideas y conocimientos, su opinión para el curso y la orientación del Reino Unido. Y esto que está atrás mío, muchos de ustedes sabrán lo que es. Es precioso ya con las fotografías, que nunca había estado acá y en las fotos que he visto es hermoso. Y estando acá es espectacular, un fenómeno muy lindo. Y les decía de que si Londres era caro o no, pues sí me está pareciendo un poquito caro, ya que acabo de comprarme un perrito caliente en un puesto ambulante, no ningún restaurante o algo, no me he ido a comer qué sé yo, qué comida súper especial, sino algo de verdad muy básico. Y esto ha costado 8 eurazos. Solo esto, la salchicha, un poquito de cebolla, el pan y pare de contar. Ahí está para que te lleves, para que vuelvas aquí a Londres a comer. Bueno, ahí ustedes me dirán su experiencia también. Caro o no, ustedes me lo dicen. Pero sí está siendo muy lindo, pero cariñoso al comer. Con 135 metros de alto, el London Eye fue considerado la rueda de la fortuna más grande del mundo. Se inauguró en el año 2000.
Mi tiempo en esta ciudad está llegando casi a su final. El Tower Bridge sin duda es otro punto que deberían tener en cuenta al momento de visitar la ciudad. Esta cruza el río Támesis y al borde de ella pueden tomar recorridos en barco que para finalizar el día se ve espectacular. Ahora sí es momento de ir a mi último punto de visita antes de tomar mi vuelo y para ello debo tomar el subterráneo. Como dato rápido decirles que Londres está muy bien conectada y fácil de llegar a cualquier parte de ella. Ya entró la noche, lo que significa que nuestro vuelo también está próximo a salir. Nos quedan solo un par de minutos, unos 40 minutos más o menos para recorrer lo último de Londres. Esto es lo que les quiero enseñar. Lo más lindo si vienen en los meses finales de noviembre, en diciembre e inicios de enero, que es la Navidad y el decorado que hacen, que es espectacular. Esto es Londres en Navidad. No salió nada bien y ya les muestro por qué. Y aquí hay un desorden, pero terrible. Aparte hay muchísima gente y han cerrado la línea. Tenemos que ir a otro lado y buscar solución de poder llegar puntual o a tiempo al aeropuerto y poder tomar nuestro siguiente vuelo, que no lo podemos perder. Bueno chicos, les cuento, pudimos llegar bien, estamos acá ya en la sala de espera. Uf, que corre tan feo, de verdad. Fuimos a 3 estaciones que en total gastamos unos 40 minutos entre todas esas 3, encontrar una línea que no estuviera saturada porque no se podía salir de ese lugar y estaba terrible. Pudimos encontrarlo, nos subimos a un tren súper lleno, no pude grabar lastimosamente nada, hubo un despelote, un descontrol en ese lugar y preguntando y la gente reclamando, mucha gente que estaba allí, lo que le contestaban era que todo se juntó entre los partidos, que hay mucha gente, hay muchos turistas ahorita por las Navidades y como todo allá es turístico porque está todo decorado, pues explotó, por así decirlo, las líneas colapsaron. Nosotros caminamos, ya estábamos pensando qué hacer, si tomar un taxi, pero como tampoco pueden salir de ahí, así que era un caos. Pero al final, en la 4ª línea, ya después de estar mamados, sudados, pudimos tomar el tren apretados. Aún así, pudimos tomar luego el siguiente tren que nos traería al aeropuerto donde ya estamos para abordar. Pues nada chicos, espero que les haya gustado este video. Fue algo, no sé, un poco raro porque no cuadró todas las cosas que quería, pero aún así no todo está planeado. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó